Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición y qué privilegio que el Señor nos da de estar hoy en esta noche dándole las gracias al Señor por esta grande bendición. Es un gozo poder compartir esta palabra, que cada uno de nosotros nos llenemos de esa presencia. Nuestro Señor quiere hablarnos directamente a todos nosotros. El tema de hoy se titula Venciendo el temor. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido temores, miedos? Pero también hay otro temor que nos infunde respeto, admiración, y que se pueden conectar a través de esas circunstancias, porque el miedo es una emoción y nos lleva muchas veces a cometer muchos errores, pero a veces también nos fortalecen y nos hace subir peldaños. Cualquiera que sea la situación, hoy vamos a ver lo que realmente a la luz de la palabra podemos ver venciendo el temor. En el Salmo 23, en el versículo 4, todos vamos a declarar esta palabra y la vamos a leerla todos juntos, y también vamos a tomarla como un verdadero principio, para que veamos que los propósitos de Dios son grandes. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a leer lo que dice el versículo 4 de este salmo tan precioso, como es el Salmo 23. Todos juntos decimos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente lo leemos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Una vez más, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Pueden sentarse. Declare esta palabra. Cuando uno habla la palabra y la hace propia, hay una explosión tan grande. Cuando usted declara esa palabra y la toma, usted verá las cosas grandes y maravillosas que el Señor tiene. Cuando usted ve que dice en esta palabra, cuando usted pone el Salmo 23, que es una preciosa oración donde nos está asignando de que nuestro Señor es nuestro pastor. Y usted sabe de que más que todo se está refiriendo a su oveja. Si Él es nuestro pastor y Él quiere darnos a conocer a nosotros, que estando Él allí nos da el aliento para continuar. Entonces Él toma, asignando todos estos versículos de este Salmo 23, refiriéndose más que todo a esta oveja. El Señor Jesús siempre se refirió
Y siempre él hablaba en las ocasiones que él puntualizó refiriéndose a las ovejas. Ahora también en este Salmo 23, cuando hubo un momento en el cual se le asigna precisamente a David, cuando fue asignado como ungido como rey. Allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, usted podrá leer cuando Samuel fue en busca de aquel que el Señor le indicó a quién debería de ungir. Ya todos habían sido presentados los hijos de Isaí, pero se habían olvidado de este joven, el que estaba allá en el campo, cuidando de esas ovejas, cuidando de las ovejas de su padre. Y era el ignorado, el que había sido ahí excluido. Sin embargo, para el Señor no lo era. Muchas veces usted y yo estamos llenos de temores porque somos excluidos. A veces no somos asignados quizás en lo que nosotros quisiéramos, pero déjeme decirle que eso nos hace ser más fuertes en el Señor. Cuando nosotros pensamos que somos ignorados, Dios está viéndonos. Cuando nosotros pensamos que todo se nos ha olvidado y que se olvidan de nosotros, Dios está allí. Dios siempre está en el momento preciso. Por lo tanto, debemos de darle la gloria y la honra al Señor. Cuando David, en su inspiración a través del poder de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo, él da esa palabra y dice: Jehová es mi pastor. ¿Por qué lo diría él? ¿Por qué se atribuyó a decir esta palabra? Porque sabe que ese pastor cuida de esas ovejas. Y las ovejas, por su forma, dicen que ellas son un poco torpes y ellas no se mueven, ahí están. Si el pastor no les lleva el alimento, ellas ahí se quedan. Si esta oveja ve las aguas turbadas, ella no toma agua. Por lo tanto, depende totalmente de ese pastor. Y eso es lo mismo que el Señor quiere darnos también, de decirnos: dependan totalmente de mí. Pero ¿cómo tendremos que hacerlo? Bueno, dependiendo de Él, dándole todo lo que nosotros tenemos, nuestras ansiedades, nuestros temores, nuestras dudas, todo depositémoselo al Señor y veremos cómo Él nos va a conducir. David sabía que el Señor, ese Dios creador de los cielos y de la tierra, fue para él lo que él entregaba en todo momento. Y él dice en ese versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte. Y usted puede ver que en este versículo 4, él no está diciendo que va a pasar, no, está en el momento presente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estarás conmigo. Eso es lo que debemos de tener nosotros también. No temer a las circunstancias que estemos pasando. Y él dice y agrega: tu vara y tu cayado, ¿qué le van a infundir a él? Aliento. ¿Qué son estos instrumentos? ¿Qué son estas herramientas? ¿Cómo las utilizaba el pastor? ¿Cómo? Él, que tenía la experiencia de estar en el campo cuidando de ellas, sabía que eran estos instrumentos. Ahora vea
la vara y el cayado, dice que puede ser categorizados en general como herramientas de protección y guía respectivamente. La vara dice que protegía de los depredadores. El cayado era una herramienta de guía como un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba la oveja. Esos son estos dos instrumentos. ¿Y por qué Él los expresa? Porque son esas herramientas que están allí en una manera para darle seguridad, Ahora, el pastor guiando a las ovejas a que regresaran ya por la noche a su hogar. Eso era lo que conducía el pastor. Y al pasar ahí, estaban por un desfiladero, y eso era estrecho, y las largas sombras se proyectaban a lo largo del sendero. Esto en hebreo, estos son los valles profundos, lo que hace alusión David. Las ovejas, debido a que son tan tímidas e indefensas, se sienten asustadas por su experiencia, pero confían en el pastor. Por lo tanto, se sienten consoladas y no temen a ningún mal, porque el pastor está con ella. ¿Ve? Eso es lo que el Señor también quiere, que cada uno de nosotros podamos tener esa confianza. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, lo que dice el Señor allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, subráyelo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la confianza que debemos de tener en el Señor. Ahora vea usted en Hebreos 13:6, el siguiente versículo. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la confianza que tenemos. Proclamamos esta palabra, que el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Está usted confiando en esa palabra? ¿Se apodera de ella? Entonces, querido hermano, usted y yo somos como esa oveja que muchas veces tiene que utilizar el pastor estas herramientas. Tiene que usar la vara, y es como un garrote. ¿Para qué? El pastor lo hace para poderla defender. ¿Y defenderla de qué? De los animales rapaces que merodean en el lugar. Esa vara, que es un garrote o un palo, que se usaba también para ahuyentar a los animales salvajes, no se usaba nunca con las ovejas. Fíjese bien, esa vara no era usada para las ovejas, sino que era un instrumento pesado que se utilizaba para proteger a las ovejas de los animales rapaces que merodeaban. Quiere decir que el Señor, cuando Él usa esta palabra de esa vara, es algo que fortalece y que sabemos que está allí. ¿Se recuerda usted de Moisés cuando le dijo el Señor: ¿qué tienes en tu mano? Y él, ¿qué dijo? Una vara. Eso es lo que nos hace a nosotros estar más conectados con el Señor. Amén. Ahora dice que el cayado era un palo con un gancho en la punta que se podía usar para ayudar a las ovejas. Este gancho se podía usar para colocarlo alrededor de la pata de una oveja y tirar de ella para protegerla de una situación de peligro, y se podía usar como instrumento
para dirigir y ocasionalmente para disciplinar con golpecitos el lado del cuerpo. Porque las ovejas a veces se iban y lo que hacía o lo que hace el pastor, que con ese gancho la saca. Así también el Señor, que sabe que muchas veces nosotros nos deslizamos, también Él siempre tiene preparado también un gancho para sacarnos. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por ello? Gloria al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchas veces vamos a ser utilizados en esa manera: bástate mi gracia, porque eso, en la debilidad, el Señor nos ayuda a salir siempre adelante cuando nosotros cometemos algunos errores. Sabe también que el valle de muerte, el valle de sombra y de muerte, también tiene peligros. También hay situaciones difíciles. En primer lugar, tenemos que es un terreno montañoso, lleno de precipicios. En la vida espiritual también nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles y que hay precipicios donde quizás podemos caer. Y es ese valle. Ahora, en segundo lugar, también podemos ver cuando hay esos peligros en ese valle de sombra de muerte, que es un lugar donde los ladrones y criminales están ansiosos por atacar. En esos momentos que también podríamos estar pasando por adversidades, también nos muestra que este valle de sombra de muerte están allí acechando para hacer daño. Y en tercer lugar, este tipo de peligro que hay es que la tierra está llena de animales feroces y son traicioneros, esperando atacar. La promesa es que la oveja nunca va a ser dañada cuando se camina con Él, con el Señor Jesucristo. Pero cuando se está caminando en el valle de sombra de muerte, allí está el enemigo. Allí está con toda la potencia que tiene para poder destruir. Pero la misericordia de Dios es tan grande que ayuda a salir siempre adelante. Y esa es la confianza que usted y yo debemos de entregarle todo a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entregarle esos sueños que están rotos. Debemos de entregarle también esas heridas que están en el corazón. Él es experto para cuidarla. Él es experto para cuidar esa oveja dañada, herida, perniquebrada. Él es experto para llevarla y subirla a sus hombros y conducirla al lugar mejor. El Señor es experto. Cuando Él hablaba de aquella parábola y decía de aquel hombre que tenía 100 ovejas, sin embargo dejó las 99 para ir a buscar a una. El Señor siempre cuenta a los suyos, siempre tiene cuidado. Es que la misericordia de Dios es tan grande para cada uno de nosotros. Cuando el Señor habla también de adereza mesa delante de mis enemigos, es que usted también allí en esa mesa, allí deposite todas aquellas cosas maravillosas que el Señor tiene, y que vean aquellos y que vea el enemigo que con Cristo somos más que vencedores. Entonces no debe de haber temor. No debe de haber temor, porque
nosotros cuando nos llenamos de miedo, estamos dudando del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que este Salmo 23 tiene 12 promesas? Así, en una forma rapidita, vamos a ver esas promesas. Las promesas que tiene primeramente es que nada me faltará. Aleluya, nada me va a faltar. Él es el creador del universo. Y Él es el que tiene, Él es el que nos guía, Él es el ser suficiente, Él es nuestro pastor, Él es el Señor y nada me faltará. La segunda promesa es que me hará descansar. ¿Qué significa el descanso? Es que no se ve, pero que se siente esa paz. Él invitaba a la oveja a descansar en delicados pastos. Así también el Señor, a través de esta segunda promesa, nos hace descansar en Él. En tercer lugar, Él me pastoreará. Si en primer lugar nada me falta, porque Él es mi pastor, que me hace descansar, también me pastorea, me cuida. Tiene Él cuidado de mí en tanto que yo quizás esté en un lugar equivocado, pero Él me hace y me pastorea. En cuarto lugar está esta promesa, que Él confortará mi alma. Qué maravilloso. Cada una de estas promesas, ¿usted las ha recibido? Amén. ¿O será solo unos pocos? Amén. El Señor nos ha dado todo esto a nosotros. En quinto lugar, esta promesa es que Él me guiará por sendas de justicia. Él nos guiará por esas sendas. Mire qué promesas tan grandes que están plasmadas en este Salmo 23. La sexta promesa es que no tendré temor alguno, porque ¿cómo no lo voy a tener? Es porque busco de su presencia. Amén. En séptima promesa es que su vara y su cayado infunden aliento. Aleluya. Y usted ve cómo el Señor nos ha dado a dar a conocer cómo es ser guiados por Él y dirigidos. La octava promesa es que Él prepara mesa delante de mis enemigos. La novena promesa es que ungirá mi cabeza con aceite. Aleluya, qué maravilloso es el Señor. La décima promesa es que Él va a llenar mi copa hasta rebosarla. Aleluya, qué grande es el Señor. Y la onceava promesa es que el bien y la misericordia me van a seguir. Aleluya, siempre. Y la promesa número 12 es que Él promete lo que cumple y que dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Démosle gloria y honra al Señor. Qué bueno es nuestro Señor. ¿Será que en ese momento, como le sucedió a Pedro, en aquel momento tan difícil que estaba viviendo la iglesia primitiva, que había una grande persecución, ¿será que también nosotros podríamos pasar un momento de prueba así y ser como Pedro? Allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, Hechos capítulo 12, en versículo 6, dice la palabra del Señor: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.
¿Será que en esos momentos difíciles de prueba podremos ser como Pedro, que dice que dormía? ¿O será que en esos momentos de tribulación, de angustia, estamos tan desesperados, ansiosos, y estamos allí que con tantas, y se nos hace enfermedades después, y que no encontramos respuesta? Pero mire la palabra de Dios, este hombre confiando en el Señor, dormía, y lo iban a ejecutar. Sin embargo, Dios lo que hizo fue irlo a sacar. Envió su ángel y traspasó las puertas de la cárcel. ¿Cómo estaba él? Estaba custodiado, estaba encadenado. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué tenemos temor? ¿Por qué nos vence el miedo a nosotros? ¿Acaso no confiamos en ese Dios poderoso que tiene todo el control? ¿Acaso nosotros seguimos angustiados por todas las circunstancias que estamos viviendo? Pero hoy, a través de toda esta reflexión, podemos ver que realmente con Cristo podemos vencer. Dios está allí con nosotros. Hay momentos grandes, poderosos que nosotros podemos ver. Y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Porque ese es el tema de ahora, venciendo el temor. Lo que le acabo de dar es la introducción nada más. Qué maravilloso es el Señor. ¿Cómo vamos a vencer el temor? Como les repito, a veces hay temores que estando en la fe también nos mueve el piso. Estando en los caminos del Señor, también nos llegan los temores, también nos llega la duda, también quisiéramos retroceder, pero usted y yo con Cristo seguimos adelante, tomados de la mano de Él, y continuar hasta ver la grandeza y el poder de Dios que tiene preparado para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 13, este fue el ángel que se le presentó a Zacarías y dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, aleluya, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Zacarías había llegado ahí al templo, y como ya el plan del Señor ya se estaba dando, ya cumpliéndose, ahora Zacarías llegó en suerte para llegar allí y recibió pues la bendición de entrar al templo. Pero la sorpresa de él fue que se encontró con este ángel, con el ángel Gabriel, y que le dice él: no temas. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esa palabra? Porque Zacarías se turbó y sintió ese temor. Ahora, nosotros debemos de seguir y continuar con el Señor a través de todo lo que estamos viviendo. Nosotros debemos de depender totalmente de nuestro Señor Jesucristo. En los momentos más difíciles de prueba es cuando el Señor nos ve a todos nosotros. Y cuando vienen esas respuestas sobrenaturales, muchos dudan, muchos creen que no lo puede hacer el Señor. Y entramos en aquello que a lo mejor, tal vez, todas esas palabras nos hacen delatar la falta de fe. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer en Él y a confiar plenamente. Zacarías se llenó de miedo. Y en el versículo 18 dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. 19.
Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aleluya, la palabra del Señor es amén y amén. Él es el Todopoderoso. Él ha dicho y así es. Somos nosotros los que a veces estropeamos los planes del Señor con nuestras dudas, con nuestros temores. Y lo peor es que no solo nosotros, sino que arrastramos a otros. ¿Por qué? Porque también el temor les llega a ellos. Porque también nuestra falta de confianza en el Señor arrastra a los demás. Si el Señor ha dicho, así es. Lo que pasa es que nosotros descuidamos la comunicación con Él. ¿Y cómo podemos comunicarnos? Es a través de la oración. ¿Cómo podemos comunicarnos con Él? A través de la lectura. Eso es una verdadera conversación con Él. ¿Cómo puedo yo escuchar su voz si no oro? ¿Cómo puedo escuchar su voz si no me conecto con Él? Debo de conectarme, y cuando lleguen estas noticias yo no debo de tener temor, sino darle la gloria, porque la palabra de Dios se va a cumplir a su tiempo. Amén, porque Él así lo ha dicho. Él es poderoso. Nosotros lo único que debemos de tener es la confianza en Él. Pero si no, tiene que tratarnos. El ángel Gabriel se puso muy serio con él y todavía le dijo: te vas a quedar mudo. ¿Por qué? Porque eso lo tenía que callar. Porque ¿qué podría haber hecho? Iba a estropear el plan del Señor. Iba a comenzar a decir un montón de cosas. Como nosotros a veces, que nos da una palabra el Señor. A veces a través de los cultos, a través de esos sermones, el Señor nos habla. Siempre tiene una palabra. Siempre la tiene. Pero ahí llegamos y esto es lo que pasó. No ha entrado en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos familiarizados con Él. Y estamos en una grande distancia. Y solo cuando hay una angustia, una aflicción, entonces sí corremos a buscar al Señor. Debe de ser al contrario. Debemos de estar siempre. Entonces que el Señor lo que trató fue con Zacarías dejarlo mudo para que no se estropeara la palabra. Ahora, en ese momento nosotros podemos ver que el miedo realmente es una emoción y que debe de ser controlada, y que eso nos va a invitar a ver estos puntos, que son 4, y que usted y yo debemos de mantenernos tomando en cuenta lo que dice Lucas capítulo 1, y de estos versículos 18 al 20. Usted y yo debemos de guardar la fe en medio del temor. Guardemos la fe en medio del temor. Amén. Ahora vea usted Lucas, pero siempre en el capítulo 1, versículo 38. 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es dejar que el Señor tome todo el control. Entonces, en segundo lugar, no temas, porque Dios tiene el control. Amén. Así podemos vencer el temor. En primer lugar, guardemos la fe en medio del temor. En segundo lugar, no temamos, porque Dios tiene el control. Amén.
Él tiene el control de todo lo que está pasando, de lo que está viviendo hoy, precisamente usted y yo. Él tiene el control. Amén. Ahora vea Lucas capítulo 2, versículo 9 al 11. Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Se refería a los pastores que estaban allí. Ahora lo rodeó y dice de que tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo, miren lo que les dijo el ángel a aquellos pastores que estaban cuidando el rebaño en las horas de la noche: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Ahora, que el temor no te quite el gozo. Aquellos pastores pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver aquellas huestes celestiales que entraron allí. Entonces la recomendación número 3 es que el temor no te quite el gozo. Amén. Gloria a Dios. Y ve allí en Lucas 1, 57 al 65. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Entonces, hermanos, que tu fe sea tan grande que asuste al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Así es como podemos vencer el temor. Podemos vencerlo, queridos hermanos. Mire qué maravilloso lo que nos acaba de regalar la Escritura. En primer lugar, cómo es que Elizabeth, aquella anciana, se llenó de tanto gozo que Dios hizo en ella, en su aspecto físico interno, quizás lo externo, aquella anciana, quizás arrugada, pero todo lo interno había sido moldeado por el Señor, listo para dar un bebé. ¡Qué maravilloso! Y ella dice: se llamará Juan. ¿Acaso Zacarías estaba mudo? ¿Quién recibió la grande noticia de que su mujer iba a tener un hijo? Fue Zacarías. Y cómo el Señor lo dejó mudo para que no hablara. Por lo tanto, cuando él llegó a estar con Elizabeth, no habían expresiones, ¿sí o no? Sencillamente el Espíritu Santo
también le indicó a Elizabeth. ¡Qué maravilloso! ¡Qué mujer de fe! Para tener ella esa certeza, porque cuando la visitó su prima María, ella dice, con esas expresiones tan grandes que hasta el bebé se movió. Qué maravilloso ese encuentro con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. Aquellos dos vientres conectados. Eso es algo grande, maravilloso. Por eso cuando usted y yo estamos en la intimidad con el Señor, cosas grandes y sobrenaturales pasan. Pero cuando nosotros entramos en duda, empezamos a aislarnos y empezamos a decaer. Y lo más triste es que con nuestra decadencia estamos diciendo que el Señor no lo puede, que el Señor no se acuerda, que el Señor no me oye mi oración y tantas expresiones. Elizabeth, una mujer de fe, ella sabía en su edad avanzada ahora parir con tanta fuerza a ese varón. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, querido hermano y hermana! Y lo más grande, ella con certeza dice, se llama Juan. Y ahora le dicen, pero si es que debe de llamarse como su papá, porque esa es la tradición. Ahora, como ni habla, entonces alcancémosle ahí esta tablilla y para que él escriba y que deje el ok para que le pongamos Zacarías. Porque imagínense, querido hermano, ya eran 8 días. Porque era en el tiempo que lo iban a presentar para la circuncisión. Y ahora, ¿qué hace el Señor todavía? Es que se ha de haber quedado anonadado Zacarías viendo el poder de Dios, viendo la condición de su esposa. Y ahora ella regocijada con su bebé. Y él dice, se llama Juan. Aleluya. Eso es la grandeza del Señor. Por eso, esto es grande lo que usted y yo debemos de alcanzar. Y aún más, todavía nos relata la Escritura de que aquellas personas comenzaron a tener temor. ¿Acaso no es algo que impacta? ¿Cómo este hombre mudo ahora se le abre la boca? Imagínese usted los 9 meses este hombre sin decir ninguna palabra. Qué maravilloso es el Señor. A veces también el Señor tiene que frenarnos, tiene que hacer algo con nosotros, porque a veces por nuestras palabras empezamos a debilitar a otros, con nuestras expresiones, con nuestra forma de hablar, que son pocas de fe. A veces hacemos que las personas también decaigan. ¿O acaso no lo ha visto usted cuando usted dice, hoy no voy a ir? Y de todos modos, ¿quién va a ir a predicar allí? ¿Para qué voy? ¿No estamos así? No me voy a acercar a los grupos de conexión. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ahí los mismos están. Y más con hoy, con el COVID, me puedo contagiar. ¿Y eso no nos debilita? Y aquel sí es cierto, no vayamos ahora, no importa. ¿No nos arrastra también a eso? Pero cuando usted sabe y es muy agradecido y sabe también que el poder de Dios obra a favor de nosotros en las circunstancias, nos levantamos y seguimos adelante. Ahora esa comunidad estaba dando noticias no tan alentadoras para unos, porque quizás estuvieran dando expresiones que, ¿te fijas aquella? La mujer de Zacarías, ya anciana y ha dado a luz. No son así. Esos son lo que se da siempre
Pero cuando usted y yo le damos la gloria a Dios, eso cambia y hace que también nuestra fe haga mover. Amén. Por eso es que tu fe sea tan grande que asuste a la comunidad donde estamos. Que vean que tenemos un Dios poderoso, que a lo imposible lo hace posible, que Él está de nuestro lado, que Él siempre nos guía por las sendas. Por eso es que David podía decir con esas expresiones tan hermosas: Jehová es mi pastor. ¿Cuánto le dicen también así? Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos de todos nosotros podemos decirlo? ¿Cuántos de todos nosotros podemos tener la convicción que nuestro Padre tiene cuidado de nosotros? Él es nuestro sanador. Él es nuestro médico por excelencia. Ahora, cualquier enfermedad puesta en las manos del Señor, Él sabe y obrará a su tiempo, porque Dios así lo ha dicho. Amén. Usted y yo debemos de testificar lo grande y poderoso que es. ¿Sabe que al enemigo no le gusta que usted testifique? ¿Sabe que al enemigo no le gusta que usted hable de la grandeza y del poder de Dios? Porque Él quiere callar. Él quiere que usted no diga nada. Pero cuando usted le da la gloria, la honra y la alabanza al Señor Dios Todopoderoso, puede llenarse de esa gran fe que Dios ha dado a todos nosotros. Dios es bueno y grande es su misericordia. La grandeza y el poder de Dios es maravillosa. Zacarías venció ese temor. Usted y yo también. Zacarías, en el capítulo 1, versículo 67, da la profecía, a cual dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que no había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aleluya. Y dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Qué maravilloso es el Señor, que de cualquier situación que estemos viviendo, Dios nos invita a que usted y yo venzamos el temor. Dios está con nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dios es bueno y su misericordia. Así que todos juntos
Vamos a ponernos en pie y vamos a decir el Salmo 23, completo para la gloria y honra del Señor. Y qué maravilloso si lo hacemos a través con la alabanza. Gloria a Dios. Prepare su corazón. Si usted no ha recibido a ese Cristo de poder, hoy, esta noche, abra su corazón. No tenga temor. Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. No tenga miedo. No huya de Él. De oídas hemos oído, pero tener una relación con Él, que sea hoy en esta noche. Busque al Señor, ábrale su corazón. El Señor es mi pastor. Aleluya. Dijámonos por la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Dele esas gracias al Señor. Todos juntos. Agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dígaselo. Yo te doy gracias. Dele gracias al Señor por todo lo que ha hecho, por esa sanidad que ha hecho en su vida, por esa solución que le ha dado ahora. Dele gracias al Señor porque lo ha sacado de ese problema. Dele gracias al Señor por la familia, por sus hijos. Dele gracias al Señor por la salvación que nos ha dado. Qué maravilloso, Señor. Mira a tus hijos hoy entrando, Señor, ante ti, ante tu presencia, dándote las gracias, Señor. Dele gracias por la dificultad. Dele gracias al Señor. Exprésele con todo su amor la gratitud. No tenga temor. No calle la grandeza y el poder que Dios está haciendo en su vida, en su familia. Reconózcalo, que Él es el Señor, que Él es el Todopoderoso. Gracias, Señor. Que se oiga hasta el cielo las gracias que usted le da al Padre. Entregó todo por amor a nosotros. Gracias, Señor, por darnos la bendición de reunirnos aquí en tu casa, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por aquellos que están también a través de las redes sociales. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús.